avanzamos con la conversación y la información de esta tarde. Ha habido mucha duda, suspicacia respecto de este potencial nuevo caso de variante Delta en Chile. Bueno, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, ha informado que familia con casos sospechosos de Delta en San Felipe, comillas, se le permitió una excepción, cierre comillas. ¿Una excepción de qué? De PCR en el aeropuerto. Mira, es bien particular esto. La autoridad de salud señaló que hasta el minuto no tenemos nuevas personas en nuestro país con variante Delta. Ella se refirió durante esta jornada en caso de investigación por la sospecha de un tercer caso de variante Delta en Chile, caso en el que el infectado sería un lactante que llegó a San Felipe junto a su familia desde Estados Unidos. Justamente, la directora de Servicio de Salud de Aconcagua, Susan Porras, había asegurado que el caso estaba siendo analizado y que los exámenes fueron enviados al ISP para su secuenciación genómica y poder establecer si se trata finalmente de la variante Delta o no. En aquel contexto, la subsecretaria indicó que hasta el momento no hay registro de un nuevo caso y que la familia sanfelipeña está en una residencia sanitaria. Sin embargo, la autoridad sanitaria aseguró que la familia fue objeto de una excepción al ingresar al país. Atención acá. Señala la subsecretaria Daza. A todas las personas que llegan al aeropuerto a través de Arturo Merino Benítez, se les hace un PCR. Cuando viene una familia con un niño, se le hace PCR a los adultos. Esta familia, debido a que venía con un lactante, se le permitió una excepción. Se fue a su casa y a los pocos días el lactante, este niño menor de 2 años, comenzó con sintomatología. Se le tomó una PCR y se trasladaron a una residencia sanitaria en donde se encuentran realizando su aislamiento. Indicó de todas formas que hasta este minuto no tenemos nuevas personas con esta variante Delta en Chile. Entonces, cuando tú llegas al aeropuerto, si tú vienes con una guagüita o con un lactante, no le hacen el PCR a la guagüita y además tú te vas a tu casa. El tema es que aquí podría ser, no está confirmado, está descartado por la autoridad hasta el momento de que esta guagüita tenga Delta, pero puede ser que dentro de estos menores, estos lactantes, ingrese la variante Delta, Yarna. Bueno, las excepciones respecto de menores chiquititos, la doctora Daza dice 2 años, pero conocemos casos de niños mayores, incluso de 12. O sea, cuando llegan familias con niños, básicamente. Cuando llegan con niños, en definitiva, no los mandan a residencias sanitarias, parece ser eso generalizado. Hotel transitorio. O hoteles transitorios. Por lo tanto, se van a la casa. Claro, deben hacer cuarentena en la casa, pero la fiscalización de las cuarentenas en la casa ya sabemos cómo es por el caso de la señora que viajó desde Estados Unidos y que no fue fiscalizada. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se hable de excepción respecto de algo que no es excepcional, porque conocemos muchos casos de viajeros con niños que además no se les hace el PCR en circunstancias que los niños también sabemos que se contagian y son contagiantes. Por algo tienen que vacunarse y de momento en Chile está autorizada la vacuna Pfizer para los menores de 12 años porque no hay estudios suficientes respecto de la Sinovac para ese tramo etario. Y el punto nuevamente además es la credibilidad de la autoridad sanitaria en esta materia. ¿Le creemos esta vez? ¿Realmente fue una excepción, pero estuvieron en cuarentena en la casa? ¿Realmente están ahora en un hotel sanitario en cuarentena? ¿Realmente no ha llegado todavía el resultado de la secuenciación del lactante? Claro, que a partir de lo que sucedió en el caso de San Javier, uno puede plantearse esas preguntas y esas dudas. Ahora, lo cierto es que la subsecretaria Daza lo había explicado en varios puntos de prensa anteriores, incluso con el caso de San Javier, la excepción que se hacía cuando venía una familia con menores de edad viajando que tenían que cumplir esa cuarentena, no en un hotel transitorio esos 5 días, sino que lo podían cumplir completamente en su casa, pero sin salir de su casa. ¿Quién nos va a entregar más detalles respecto a esta información y luces si está bien lo que se hizo en esta excepción? Es precisamente, ya lo vemos en pantalla, el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colmed de Valparaíso. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Preocupado, probablemente como muchas personas, que nos damos cuenta que las normativas, los instructivos, lejos de estar siendo aplicados, se terminan incumpliendo con personas que finalmente toman decisiones que se alejan de la norma sanitaria y no terminamos de saber quiénes son responsables de eventualmente de poner en riesgo una comunidad. Acá lo que hay que entender es que estas medidas no tienen otro objetivo que tratar de salvaguardar a una comunidad, o sea, el bien común sobre el interés particular. Y sin entrar a medir o tratar de analizar cuáles son las razones que hacen que una persona viaje o no,
Cuando tú permites que esa persona ingrese al país y no haga el aislamiento efectivo, lo que estás permitiendo es que esta frontera no está cerrada al virus, sino que está abierta al virus. Y el comité asesor ayer cambiaba su recomendación y ya decía que las fronteras debían ser un punto mucho más riguroso de control y que el aislamiento debía ser al menos de 7 días, no de 5, y que ese aislamiento al menos de 7 días tiene que ser riguroso y tiene que ser cumplido siempre. Porque lo que hay que entender es que si una familia se va a su casa, no cumple el aislamiento de 7 días, ni 11 días, ni siquiera los 5 días en un hotel sanitario, se va a su casa. Y en esa casa reciben visitas. Sale alguno de ellos a visitar a otras personas, se rompió todo el esquema defensivo de evitar que la variante llegue. Puede que esta familia no tenga la variante Delta, puede que este niño no la tenga, pero al hacer una excepción, tú estás generando un riesgo que es absolutamente innecesario. Entonces, creo que como país tenemos que preguntarnos sobre algunos escenarios que existen, que son comunes. Hoy día les puedo compartir 3 escenarios que pacientes míos me han planteado. A ver. Un primer escenario, personas que necesitan salir de Chile por negocios impostergables. Personas que están, por ejemplo, desarrollando proyectos en Estados Unidos y tienen que ir a firmar los documentos para que estos proyectos se puedan desarrollar. En este momento no hay un permiso para que ellos salgan. Si salen y se genera un permiso para que el chileno que tiene que ir a hacer trámite al exterior, que existen chilenos que tienen que cumplir con aquello, resulta que al volver, a lo menos debieran estar, a nuestro juicio, 11 días en aislamiento efectivo. ¿Y aislamiento efectivo qué significa? Que durante 11 días no entras en contacto con otras personas que no concurrieron al viaje contigo. O sea, si tú sales con tu esposa o con tu esposo y con tus hijos, ustedes como grupo deben estar aislados del resto de la sociedad durante 11 días. Y ese aislamiento es efectivo ¿para qué? Para que en caso de que alguna de las personas se haya contagiado en el viaje o incluso se haya contagiado al llegar en el avión, no ponga en peligro al resto de las personas generando un contagio. Ese aislamiento tiene que ser efectivo y, como decía recién Yasna, ¿qué significa aislamiento efectivo? No basta el Pepe Grillo que tiene cada uno de nosotros. Necesitamos que ya sea a través de un seguimiento de GPS, ya sea a través de una verificación en tu domicilio, pero con una normativa clara, porque yo les quiero insistir esto. Cuando yo llego a Chile, cualquier persona le expone un problema al responsable sanitario y ese responsable le dice, ¿sabe qué? Usted está liberado de esto. La persona no se siente infringiendo una norma. Claro. Cree que lo está haciendo totalmente dentro de lo protocolizado, porque él le pide a alguien. Yo insisto, no es que se escapen por una puerta alternativa del aeropuerto, Exactamente, sino que piden y alguien, usando facultades que no tiene, porque esto no está en la normativa, acá no hay una parte que diga apela al criterio, sino que dice esta es la normativa, alguien le dice no, ¿sabe qué más? No se preocupe, y alguien que es como el jefe toma una determinación. claro. Y ahí hay un problema, porque la normativa tiene que tratar de generar mayores espacios, lo que conversábamos el otro día. Si fallece alguien, un ser querido tuyo, ¿de qué sirve llegar al funeral 2 semanas después? No sirve. Entonces, ¿cómo podríamos hacer desde el punto de vista humano para que alguien pueda acompañarnos, incluso viniendo desde el extranjero, sin exponernos a riesgo a todos los demás? Pucha, tal vez necesitamos un chaperón de la Seremi que nos ayude a cumplir las normativas sanitarias para que no ponga en riesgo al resto de las personas. Alguien me va a decir es que es muy caro y yo te podría decir ok, pero para nosotros ese rito es importante. Alguien decidió que las personas que viajan con niños el aislamiento lo puedan hacer en su hogar, pero ese alguien no decidió disponer recursos para que al estar en su hogar alguien lo fiscalice. Claro. Entonces queda a criterio de la familia si logra, si puede. Es imposible poder realmente hacer esa burbuja sanitaria en esa casa. No se lo podemos exigir al ciudadano. O sea, uno puede apelar a la buena voluntad, pero la posibilidad de que eso, si es que está con el virus, se disemine por el barrio, es muy grande. Ahí, doctor, me gustaría hacer un hincapié. Yo creo que no podemos hacer como que tenemos las medidas. No podemos hacer como que tenemos los tamizadores o los filtros.
hay que ponerlo en práctica. Cuando tú haces una excepción, haces que el filtro sea más malo, po. O sea, le haces un forado al colador, le haces un forado a la detección de casos. Hay además situaciones que son muy contrastantes. La autoridad sanitaria, la doctora Daza, dijo que ellos, al detectarse que este lactante estaba con sintomatología, se le hizo PCR y luego fueron trasladados a una residencia sanitaria. Yo solo quiero contrastar con información que nos llega desde el Valle de la Aconcagua, de la Junta de Vecinos, que nos dice dos cosas. Nos dice, uno, que se le va a hacer PCR a todas las personas que vivan o trabajen en torno a 5 cuadras de la casa de esta familia. Y dos, nos dice que la familia no está en una residencia sanitaria, que está en el hogar, que están ahí. Entonces, es muy llamativo que la doctora Daza diga que está en una residencia sanitaria y que la Junta de Vecinos, que está ahí en el terreno, nos diga que están en la casa. Y quiero aprovechar la instancia para decirle a la gente, por favor, calma. Aquí se ven de repente situaciones que son completamente desquiciadas, de violencia hacia la gente que realmente no tiene la culpa, porque es la autoridad la que dictamina las normas. Y no, por favor, no hay más represalias contra estas familias si es que llegan a saber de dónde son exactamente, doctor. ¿Qué le parece a usted esta contradicción? Mira, a mí la primera gran contradicción es que la autoridad nos parta diciendo que las fronteras están cerradas. Claro. Porque acá, si uno pidiera por transparencia saber qué protocolo se le aplicó a los más de 500 chilenos que ingresaron al país en el último mes, te aseguro que nos encontraríamos con varios forados como los que tú comentas. Porque si hay una persona tomando determinaciones bajo su criterio, y esas determinaciones impactan en omitir los resguardos sanitarios, eso no ocurre una vez, ni ocurre de manera esporádica, sino que ahí hay un tomador de decisiones que se siente empoderado para definir ciertas conductas. Lo segundo, tú tienes toda la razón. Primero, apelar a la calma, porque que haya una persona en tu condominio que está con esta presunta variante no significa que tú estés en peligro. Ahora, si tus hijos estuvieron jugando con sus hijos en estos días desde que volvieron al extranjero, usemos esto para reforzar y educar. Si hay alguien en mi barrio, si hay alguien en mi pega, si hay alguien en mi curso del colegio que sé que viajó al extranjero, al volver, yo también soy una persona interesada en preocuparme de que no entremos en contacto físico con ellos durante 11 días como mínimo. Pero no podemos, como tú bien lo dices, pedirle a las juntas de vecinos o a los vecinos que estén delatando al resto o que estén ahí atentos a qué pasa. Ese ciudadano contra ciudadano es todo lo contrario a lo que tenemos que construir. Nosotros tenemos que tratar de construir con el esfuerzo de todos medidas que sean seguras. Entonces, ¿es seguro tener las fronteras, que si alguien llega con niños los mandemos a la casa? Sí, claro que sí, pero eso ocurre cuando tienes a alguien de la Seremi que los visita todos los días, cuando puedes llevarle mercaderías, por ejemplo, cuando puedes llevarle comida, porque de lo contrario es bien complicado llegar del extranjero y estar 11 días en tu casa sin poder salir a puro delivery. Claro. Por lo demás, en la gran mayoría de los casos, y también esto, yo no quiero transformar esto en un problema de clases, pero ¿quiénes son mayoritariamente las personas que viajan al extranjero y vuelven a Chile? Los que tienen dinero para... Y que tienen dinero a estas alturas del año, sí, y después de un año y medio de pandemia para salir. Algunos por necesidad, otros por trabajo, otros por recreación, otros por razones familiares. Yo no me corresponde juzgar las razones. Lo que me corresponde es que nosotros podemos crear un sistema para que al retorno sea seguro. ¿Y qué significa eso? 11 a 14 días de aislamiento efectivo. Si no tenemos los recursos humanos para llevar a esas personas a un hotel sanitario, vamos a necesitar los recursos para llevarlos a su domicilio con fiscalización. Si no, seamos mucho más honestos y digamos, nuestras fronteras tienen pocos vuelos, pero está lamentablemente un sistema que tiene muchos orificios agujeros. Y solo para terminar, un concepto. Nueva Zelanda tuvo una situación similar hace unos meses atrás. Y cuando ocurre, su primera ministra hace algo totalmente distinto a lo que nosotros estamos viendo acá. Dice, este fue un error, acá el protocolo falló, expusimos y pusimos en riesgo una comunidad y por lo tanto ahora vamos a mejorar el protocolo. En vez de empezar a explicar que la persona anduvo por acá, que anduvo por allá, que fue, que no fue, que lo único que hace es romper y minar la confianza pública de todos nosotros en nuestras autoridades. Pidió perdón mucho la más, primera ministra.
Pidió perdón. Es que, ella dijo, exactamente, falló nuestro protocolo. A mí me encantó su manera de gestionar el error, porque en vez de decir, no fue, o yo no quise decir esto, o en realidad no lo hicieron así, ella dice, no, fallamos, Claro. y a partir de ahora lo vamos a hacer mejor. Eso lo he hecho mucho de menos, porque acá, en 2 casos que han tomado mucha notoriedad, está todo el mundo enfocado en que si es o no es Delta, que si pasa o no pasa, que si le hicieron o no le hicieron el PCR, pero finalmente todos conocemos a alguien que de alguna manera viajó al extranjero, volvió al país y al volver al país logró estar en un periodo de tiempo menor a los 11 a 14 días que nos garantizarían no ser contagiados por ello. Y eso creo que amerita ser revisado y amerita ser resuelto. Ahora, doctor, hay muchas informaciones que es interesante poder conversarla con usted y que usted nos explique, porque, por ejemplo, en Cooperativa sale que la familia del paciente excepcionalmente volvió a su casa sin someter a un PCR y días después comenzaron los síntomas del bebé, según la subsecretaria. A ver, la subsecretaria ha explicado que cuando viene una guagüita no se le hace PCR a la guagüita, sino que a los adultos, efectivamente. No, entonces, acá no me queda muy claro si efectivamente se refiere a que no se le hizo a nadie de la familia el PCR, la redacción del periodista de Cooperativa, o si no se le hizo precisamente a la guagüita, porque dice la familia del paciente, el paciente es el lactante, excepcionalmente volvió a su casa sin someterse a un PCR y días después comenzaron los síntomas del bebé, según la subsecretaria, como luego dio positivo de COVID-19, la autoridad reafirmó que se está a la espera de la secuenciación correspondiente. Según lo que yo leí en otro medio, perdón doctor, ahí para agregarle, según lo que yo leí en otro medio, la excepción se hizo respecto del lactante. Claro. Al lactante no se le hizo PCR. ¿Cómo es la cosa finalmente, doc? Mira, lo que sucede es que es un planteamiento bastante razonable. Si el lactante está todo el tiempo en contacto con los padres, es posible que tú utilices a los padres como el elemento de screening, o sea, a ellos los testeo, y si ellos están sanos, es poco probable que el niño en ese momento esté enfermo. Si estuviera con síntomas, tiene toda la lógica testearlo. Pero acá también yo les quisiera comentar, cuando a mí me tocó un caso de COVID positivo en mi familia, mi señora, tuvimos que testear a mis 3 hijos. Mi hijo menor tiene 1 año y medio. Me dolió la guata cada test que le hicimos a los 3 niños. Fue difícil. El más grande en particular tuvimos que afirmarlo. Todavía me pregunta por qué le hicimos este examen. Pero si no lo hubiéramos hecho, el examen, no habríamos sabido que el más chiquitito tenía el COVID positivo y no tenía grandes síntomas. Entonces eso nos permitió a mi señora y a mí separarnos. Ella se fue, ella era positiva, con mi hijo menor, y yo me quedé con los 2 más grandes. Si no hubiéramos hecho el test y hubiéramos tomado la lógica, nos habríamos quedado los 5 juntos. La lógica me refiero a que los niños no estaban, y mi señora se habría ido al departamento donde ella hizo el aislamiento efectivo y yo me habría quedado con mi hijo, con uno de ellos que podía haber contagiado a los otros 2 y a mí también. Entonces efectivamente estamos frente a una enfermedad infectocontagiosa cuyo mecanismo de transmisión, mientras antes hagas la detección, mejor. Si tú quieres poner un colador que no permita que ningún COVID entre por el aeropuerto, lamentablemente a los lactantes también hay que testearlo. Y te garantizo que es menos molesto para un lactante que para un adulto o para un niño de 1 año y medio, 3 años, 4 años. El lactante va a llorar un rato, probablemente después la mamá lo va a poner en la tetita, ¿no es cierto? Y con eso lo que llamamos la teta analgesia, lo va a tranquilizar y va a haber pasado. Sí, pero lo que pasa, doctor, a veces, a mí lo que me llama la atención que de lo que usted relata es que yo conozco varios casos de a un padre o una madre que les detectan COVID y que a los niños no les hacen el examen, los dan como por positivo. Los asumen como contagio estrecho y no les hacen el PCR y uno nunca sabe si tuvieron o no finalmente. Y es importante plantearlo que muchas veces haz la diferencia si es que realmente vas a actuar de manera distinta. ¿A qué me refiero con esto? Si tú, por ejemplo, tienes un papá y una mamá contagiados y ellos van a tener que quedarse en la casa en aislamiento preventivo y no tienen con quién más dejar a los niños, el testear o no a los niños es un poquito en ese momento irrelevante, porque salga como salga el resultado se van a quedar en la casa con ellos. Y siendo contactos estrechos, tú deberías evitar llevar a esos niños a ponerlos, por ejemplo, en contacto con otros adultos, porque los podrían contagiar. Entonces vas a tener que hacer una burbuja de ese hogar.
En esa burbuja ya no es tan importante cómo sale el test. El problema de este caso en particular es que tú lo que estás haciendo no es la burbuja en una casa, sino que estás determinando si las personas que ingresan al país pueden o no traer el virus. Y este caso en el cual se plantea que el niño a los 10 días presentó síntomas y recién ahí se hizo el examen y recién ahí salió el PCR positivo, te demuestra que 5 días es insuficiente si lo que tú quieres hacer es que ningún COVID entre al país. De hecho, habían expertos que hablaban de 10 días, que tenía que alargarse esta cuarentena en los hoteles transitorios. Nosotros planteamos entre 11 a 14, que es lo que se usa en otros países, porque el objetivo es que no entre ningún virus. Ahora, cuando el virus ya está circulando y la variante Delta está circulando de forma comunitaria, eso significa que tú te contagias más con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con una micro, con el metro o en cualquier lado. Cuando ya está en la comunidad, el tema de las fronteras es importante para otras variantes, pero ya no es tan importante para el virus en sí mismo. Y por eso era que nosotros muy intensamente, cuando se detectó la variante de Manaos, como colegio médico fuimos muy rápido a pedirle a la autoridad que cerraran y consideraran cerrar el aeropuerto. Fue muy lento eso. Pero además, ayer el exministro Mañalich también planteaba que había que ser más estricto y riguroso con el aeropuerto para evitar el daño a la comunidad que puede generar un ingreso masivo a la variante Delta. Ya, pero eso lo plantea ahora el exministro Mañalich, porque en marzo, cuando comenzó la pandemia, le costó el cargo a Rosito Ayarse. Bueno, eso te demuestra que la libertad de no estar en un cargo que claramente no toma decisiones basándose exclusivamente en los criterios sanitarios, sino que hay otras presiones que nosotros no las conocemos porque no las transparentan, pero que definitivamente inclinan la balanza a tomar decisiones pese a las recomendaciones de los expertos. O sea, acá el virus desde marzo del 2020 hasta ahora, el periodo de contagio ha sido entre 11 a 14 días. Doctor, por lo tanto, eso no ha cambiado. Cuando ya tenemos 2 casos que sí están confirmados, porque en el caso de esta guagüita todavía está en el estudio, en la secuenciación genómica, pero sí, efectivamente, hay 2 casos que están confirmados, que es esta mujer de San Javier y este joven que dicen que es oriundo de la quinta región. ¿Se puede hablar que ya llegó la variante Delta o hay que ponerle paños fríos todavía y tratar de pensar de que todavía sigue controlado y medio aislada? Lo que pasa es que cuando tú empiezas a ver lo que ocurre en el aeropuerto, que es una zona de ingreso muy restringida y muy controlable, y te das cuenta los fallos que hay en el proceso y estos verdaderos forados en el colador que hablábamos recién, imagínate lo que pasa en las fronteras terrestres, imagínate lo que pasa en todas las fronteras por donde entran camiones. Entonces, la verdad es que es difícil pensar que en un mundo globalizado como el nuestro y con este nivel de laxitud en las reglas y en la forma en que las implementamos, el virus y la variante Delta no están circulando. Yo creo que ya están circulando y lo más probable es que si nosotros hiciéramos las 1.500 secuenciaciones que se habían prometido en abril o llegáramos a un número mayor, estaríamos detectando más casos de variante Delta, pero como no se hacen, tenemos que usarlas con pinza, solamente algunos casos en algunos lugares, claro. Y frente a esos casos hemos detectado estos dos. ¿Cuánta secuenciación genómica se está haciendo? Usted decía que en abril se habían prometido 1.500. Hoy día, ¿cuántas se hacen? Porque tengo entendido que le privilegian entre a quienes... 200 a 300. 200 a 300. Y se privilegia a quienes vienen del extranjero. Por semana. ¿Y el compromiso era 1.500 diarias? No, 1.500 por semana. Pero igual es muy poco, Yarna. Ahora, se había... Es muy poco. Solo para cerrar la idea, sí. en una semana tú haces 450.000 a 500.000 PCR. Eso es la semana sin feriado. De esos salían 45.000, 50.000 positivos. Si tú quieres tomar una muestra al azar y que sea representativa de los 50.000, a lo menos tendrías que tomar 5.000 secuenciaciones. Si lo que quieres es hacer una muestra de la comunidad y detectar si el virus Delta está circulando o no. Claro. Si tú partes de la premisa que el virus no está en la comunidad y lo vas a buscar a la frontera, tendrías que estar haciendo un control a toda persona que ingresa al país con PCR, claro. Un aislamiento efectivo de ellos y un testeo de cualquiera que aparezca sintomático durante ese periodo de aislamiento. Si tú no haces eso y no le haces secuenciación a todos los PCR positivos que han llegado de afuera de Chile, no puedes estar seguro que son solo 2 casos. Claro. Y si solo lo dejas para algunas situaciones puntuales, finalmente lo estás pillando como una llave. Doctor, estamos esperando hace 2 semanas una reformulación del plan paso a paso.
y suponíamos que el retraso, el último que se produjo respecto al último anuncio, se debía a la necesidad de readaptarlo a este supuesto que usted nos ha dicho, de que ya hay variante Delta con transmisión comunitaria en Chile. Porque el Colegio de Médicos hizo una propuesta nueva para controlar la pandemia, pero no consideraba la variante Delta. ¿Han actualizado, al menos como Colegio Médico, esa propuesta? ¿Qué consejo se le podría dar al gobierno en este momento de reevaluación que además se ha prolongado tanto? Yo creo que la llegada de la variante Delta reafirma aún más la necesidad de un plan paso a paso distinto y un enfrentamiento y un enfoque de la pandemia diferente. Nosotros todavía no recibimos una respuesta oficial ni del ministro, ni del presidente, ni de nadie del gobierno en torno a nuestra propuesta. Solamente se nos invitó a participar de una jornada que fue muy mediatizada, pero fue una jornada que, más que una jornada de trabajo en torno a la propuesta de nuestro plan Vivo Nos Necesitamos, más parecía una reunión de distintos actores sociales a ponerlos al tanto de las problemáticas que estaban ocurriendo, pero no se discutió en nada nuestro plan. Desde ese momento hasta la fecha nuestro plan no ha sido discutido, no nos han invitado a una reunión en la cual podamos decir, mira, estos son los puntos más relevantes, tratemos de fortalecer, trabajemos juntos. Muy por el contrario, el plan se nos dijo que se iba a estudiar a fondo y que se iban a presentar propuestas, y tal como ustedes, nosotros hemos estado esperando. Creo que hay un momento para actuar. Hay algunas enfermedades en medicina que cuando tú actúas a tiempo el resultado es espectacular, y cuando tú te retrasas, ya sea porque no hiciste el diagnóstico correcto, y un ejemplo es la apendicitis. Mis profesores siempre me enseñaron que la apendicitis, si la diagnosticabas de día, tenías que operarla antes que anocheciera, y si la diagnosticabas en el turno de noche, antes que amaneciera, y de esa manera tú ibas a evitar la peritonitis, que es una complicación. Creo que con respecto a esta reformulación del plan, en la medida que seguimos esperando, el escenario va cambiando, se va perdiendo un momento muy importante para actuar, y un momento donde la ciudadanía también estaba expectante. Se acercan las vacaciones de invierno, se anuncia la apertura de centros de esquí. Hay gente que se dedicó a ver por redes sociales quienes estaban en los centros de esquí. Muchos de ellos eran personas que hace pocos días estaban en Brasil, y llama la atención aquello. ¿Cómo es posible esto? Yo te puedo comentar lo que he leído en redes sociales, no lo he hecho yo, el ejercicio, pero ¿cómo es posible que uno vea imágenes de turistas? De hecho, un diario pone turistas felices en un centro de esquí. ¿Y cómo podemos tener turistas si se supone que la subsecretaria al mismo tiempo nos dice que esto está cerrado y que cualquier persona que llegue va a tener que cumplir con un aislamiento preventivo? Doc, de hecho lo que usted nos menciona respecto de la nieve, de los centros de esquí, fue trending topic, todo el mundo se hizo justamente la idea que usted nos está planteando. Nosotros hoy día estuvimos reportando el tema, nos pareció sumamente importante. Grave. Y muy grave, claro. Y lo que hemos logrado entender a través del reporteo es que justamente esa persona que fue sindicada como turista o extranjero esquiando en la nieve, no sé qué, era una persona extranjera, pero que vive en Chile hace muchos años, hace 5 años aproximadamente. Entonces fue un error de la publicación que generó toda una reacción en las redes sociales, pero comprendo el punto que el que usted va. Efectivamente, las fronteras dicen que están cerradas, pero es un colador que se nos está entrando por todos lados. Así que el punto lo recojo totalmente, solo para que generar claridad respecto de lo que se generó en las redes sociales el día de ayer. Y en esa materia también comentarte que en un centro de esquí se anunciaba en ese mismo reportaje que tiene un aforo de 1.500 personas. Y acá en la quinta región, el Jardín Botánico tiene aforos de 50, el Parque La Campana, aforos de 100 personas. Entonces, de nuevo, ¿que acaso lo que determina el aforo es el negocio que está detrás? Uno ya tiene que empezar a mirar con otros ojos, porque desde el punto de vista sanitario, o del punto de vista de los metros cuadrados, o de las áreas disponibles, o del riesgo de interacción. Fíjate que esquiando en la nieve, si tú andas con tu esquí y andas por un carril, no te vas a contagiar. Pero el problema es que cuando terminas, te cambias de ropa en un andarivel, te subiste, estás al lado de otra persona, después te tomas un cafecito, hay un restaurante, hay un hotel, hay unos departamentos, hay interacciones de personas que vienen de distintas regiones. No puedo creer que el Jardín Botánico de Viña del Mar, que es maravilloso, tenga un aforo de 50 personas, un lugar gigantesco al aire libre en el que la interacción es bajísima. No tiene ningún sentido. Qué bueno que lo mencionó, doctor. Oiga, Doc, dígame. No, quería despedirlo. No, quería decir que... Dígame. Sí, solo contarte que durante mucho tiempo las áreas verdes en la quinta región, la Quinta Vergara, el Jardín Botánico, estuvieron cerrados.
Y nosotros uno de los puntos de la propuesta que tenemos como Bio nos necesitamos es que las áreas verdes, los espacios de actividad de las personas que habitan en una misma casa no debieran estar limitados. Ir a una plaza, yo con mis hijos, con los que habito, es de bajo riesgo de contagio. Ahora, si voy a la plaza y hay una feria libre, además hay un montón de gente que está llegando y yo me dedico ahí a comer en un puesto de comida y me siento con otras personas, ahí estoy cambiando el sentido de la actividad al aire libre. Pero si la actividad es ir a caminar por el borde costero, me voy al jardín botánico, estoy con mi familia en un espacio, manteniendo la distancia, el riesgo es bajo. Perfecto. Y eso creo que ha sido poco enfrentado con todas las virtudes que tiene. Pero de nuevo, a mí me parece, y esto sí tengo que plantearlo porque ya a estas alturas lo siento de esa manera, que el jardín botánico la única interacción económica que hay es pagar la entrada y punto. Claro. No hay un negocio que esté funcionando. Y en cambio en un mall hay una oportunidad de consumo mucho mayor, o en una multitienda, o en este caso en todo lo que se vincula a comercios donde están en grandes polos de desarrollo. Entonces, la actividad al aire libre tiene que ser liberalizada, bajo riesgo y muy buena para la salud mental. Le mandamos un abrazo gigante, doctor Gracias, de la Torre. Doc. Buen fin de semana. Siempre un gusto tenerlo acá. Sí. Que le Buen vaya fin bien. de- Abrazo, nos vemos.